Bien, ahí ya deberían estar viendo la presentación. Y hoy vamos a... me faltan acá los chicos presenciales. A ver. Hoy vamos a continuar entonces con el estudio o mejor dicho, el análisis de regresión lineal simple hasta ahora. Luego vamos a hacer la extensión al modelo de regresión lineal múltiple. Y por último tenemos dos hojitas que hacen referencia al análisis de correlación, ¿sí? Que eso lo dejé para el final porque les va a resultar bastante familiar, porque algo de eso ya vieron en el cursado de Estadística 1, ¿bien? Así que hoy simplemente le vamos a agregar una técnica de inferencia y nada más al finalizar. Estoy esperando acá que se prenda el cañón este. Ahí va. Bueno, habíamos entonces desarrollado las principales ideas básicas, ¿sí?, correspondientes a un modelo de regresión lineal simple, es decir, un modelo que incluía solo una variable independiente, que le llamamos variable X, ¿bien? Y a través de un modelo lineal, de alguna manera formalizábamos esa relación que había entre esta variable X y su influencia o cómo afectaba el comportamiento de la variable Y o variable dependiente del modelo. ¿Bien? Acá es importante mencionar en esta instancia en donde vamos a comenzar a ver los supuestos, ¿sí?, que subyacen a un modelo de regresión lineal. El primero que se menciona es este de examinar la linealidad, ¿sí? Acá es importante que nos demos cuenta que en realidad hacemos referencia a la linealidad con respecto a los parámetros, es decir, los beta, ¿sí? En el lineal simple habíamos definido un modelo que estaba dado por un valor de Y, que lo llamamos Y sombrero, Y predicho, que en realidad es una media condicionada a valores de X, ¿bien? Y sub I igual a beta 0 más beta 1 por X sub I, ¿bien? Luego, a partir de la muestra, estimábamos estos parámetros, beta 0 y beta 1, y decíamos que Y sub I será igual a B0 más B1 por X sub I, ¿bien? Solo la recta. Entonces, cuando yo hablo de linealidad, en realidad estaríamos hablando, desde el punto de vista estadístico, de linealidad con respecto a que los parámetros, tanto beta 1, y después cuando hagamos la extensión a modelos de regresión lineal múltiples, todos los betas están elevados a la 1, ¿bien? ¿Por qué digo esto? Porque si pensáramos en un modelo de tipo cuadrático, ¿sí?, que no es el que vemos en el curso nuestro de estadística, pero sí que podríamos plantear una relación entre X e Y del tipo, por ejemplo, Y sombrerito sub I igual a B0, por ejemplo, más B1 por X al cuadrado, ¿sí? Por decir algo, ¿no? O X más X cuadrado, es decir, podría plantear otro tipo de relación, por ejemplo, de tipo cuadrática, entre estas dos variables y sigue siendo un modelo lineal. Sin embargo, el estudio en esta materia, cuando hablemos de modelo de regresión lineal simple, vamos a estar haciendo referencia a la linealidad, pero centrándonos en los betas, ¿sí? Estos betas son los que están elevados a la 1. O sea que es un caso muy particular. Y es un modelo que sirve como de base para después estudiar modelos más avanzados, ¿sí? Entonces, cuando hablemos en este curso de Estadística 2 de modelo de regresión lineal simple, nos estamos refiriendo particularmente a este modelo lineal, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay otros modelos lineales que también se pueden plantear como relación entre estas dos variables, pero no son los que estamos estudiando. Solamente vamos a hablar entonces de linealidad respecto de los parámetros, ¿sí? En el caso de este modelo lineal simple que venimos estudiando hasta acá, y que a su vez, por otra parte, vamos a mirar la linealidad sí entre los datos observados, que fue lo que vimos en el diagrama de dispersión
¿sí? Cuando analizamos el diagrama de dispersión, donde veíamos que los puntitos en un diagrama de dispersión entre X e Y nos permitían pensar en la posibilidad de ajustar una recta, que es esta que hemos estudiado, ¿sí? O sea, que es un modelo lineal, ¿sí? Donde a su vez existe la posibilidad de ajustar o reflejar el comportamiento de estos puntos a través de una recta, ¿sí? Entonces eso es lo que luego vemos en un diagrama de dispersión para este modelo en particular. No obstante, sepan que hacia adelante, es decir, en cursos más avanzados, se puede trabajar con otro tipo de relación también lineal, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Entonces, el primer objetivo que vamos a hacer al comenzar a hacer el análisis residual, que es aquel que nos va a permitir justamente verificar que se cumplan los supuestos de nuestro modelo. Bien, entonces, este análisis residual es muy importante porque si no se cumplen los supuestos del modelo, en realidad todo lo que podríamos hacer a posteriori, como por ejemplo hacer predicciones o pronósticos a partir de este modelo lineal, no serían válidos, por ejemplo, ¿sí? Así esas predicciones no serían válidas y por lo tanto estaría en juego la bondad de ajuste, la calidad del modelo que hemos obtenido. ¿Bien? Más allá de que el beta, que obtengamos un valor de B1, de B0, si no se cumplen los supuestos, no sería correcto utilizar este modelo lineal. ¿Bien? Entonces, el primer objetivo del análisis residual es examinar la linealidad. Y fíjense que acá presentamos, en estos gráficos, son 4, en los 2 gráficos de arriba están representados los puntos observados, ¿sí? La muestra, de los pares de valores X e Y. ¿Bien? Entonces, veamos cómo los puntos se van ubicando alrededor de la recta, ¿bien? En el caso del que está más a la derecha, donde en este caso se ve más claramente que sería factible, es decir, este supuesto de linealidad si se cumple, perdón, allá, no se está viendo acá, a ver, perdón chicos, no, vamos a ver si ahí lo toma. Disculpen los que están en la Meet, no se está viendo acá en el cañón. No entiendo. ¿Enganchó ahí? Ahí va. Bien, entonces, ¿qué diferencia notan entre los 2 gráficos de dispersión que están arriba, los 2 de arriba, el de la izquierda con respecto al de la derecha? En el de la izquierda, ven que hay, como, si ustedes lo visualizan, para valores más pequeños de X, los puntitos estarían por debajo de la recta, ¿sí? Luego se van un poco más hacia arriba y para valores más grandes de X, los puntitos quedan más por debajo de la recta. Entonces, tal vez, acá podríamos, en lugar de usar una recta, ajustar a través de una parábola, por ejemplo. Entonces, en ese caso, si así se presentan nuestros datos en la muestra, no sería correcto utilizar o plantear un modelo como el que estamos estudiando. ¿Bien? Por otra parte, el que está más a la derecha, ahí sí vemos que todos los puntos se ubican alrededor de esta recta que está por detrás ahí dibujada, ¿bien? Entonces, ahí sí podemos decir o afirmar de que hay o existe la linealidad, ¿sí? Entre estas 2 variables que estamos considerando. También podríamos examinar la linealidad a través de los residuos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran los residuos? Los E sub I. ¿Cómo se calculaban? Si yo tengo la base de datos, los valores de X, los valores de Y, por ejemplo, el ejemplo que vimos ayer en cada sucursal, en la 1, la 2, la 3, teníamos la cantidad de clientes que ingresaban y las ventas. ¿Se acuerdan? En miles de pesos. Bueno, entonces yo a esta base de datos, como para pensar qué cálculos estamos haciendo, ¿no? Podría agregarle una columna más que tenga los Y sombreritos, es decir, los valores predichos para cada una de estas observaciones. ¿Cómo obtendría los valores de esa columna? Los predichos. ¿De dónde saldrían? Es decir, los puntos que están sobre la recta esa negra que está ahí dibujada.
¿No se les ocurre a los que están en la MIT? Lo tienen acá, ¿sí? Si yo a partir de la muestra logro estimar o buscar valores, estimaciones para B0 y B1, reemplazando acá por los valores de X sub 1 y Y sub 1 en la recta que he obtenido, voy a obtener el valor predicho, este valor de Y, para la observación 1, es decir, Y sombrerito sub 1. Simplemente reemplazando en la recta a X y a Y por los valores correspondientes a la observación 1. Y así podría rellenar toda esta columna, ¿sí o no? Porque las dos primeras son los datos de la muestra. Podría obtener todos los predichos para cada... perdón, corríjame, ¿qué dije mal recién? Reemplazando, yo dije reemplazando X y Y. No, en realidad, ¿qué está mal ahí? Fuerte. Claro, B0 y B1 los calculo como vimos por el método de máxima verosimilitud o por mínimos cuadrados, cualquiera de las dos maneras, calculo, ya tengo los valores o la salida del software me va a dar estos coeficientes, ¿sí? B0 y B1 ya los tengo. Entonces, ¿cómo obtengo un valor predicho? ¿Qué estoy tratando de encontrar? ¿Qué sería el predicho? El valor de Y sombrerito. Entonces, me corrijo lo que dije recién, obtengo cada valor predicho reemplazando en la recta a X por el valor de X para cada sucursal, por ejemplo, de cada fila. ¿Sí? ¿Se entiende? Luego acá tendré el valor de X en la sucursal 2, reemplazo ese X en la recta y obtengo el predicho correspondiente a la fila 2, y así sucesivamente. A su vez, una vez que ya tengo los valores predichos, que obtuve a partir de la recta estimada, puedo calcular los E sub I, es decir, el error para cada una de estas, en el caso de nuestro ejemplo, para cada una de las sucursales. ¿Se entiende? ¿Cómo se calculaban los errores? ¿Qué eran los errores? El término del error, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que E sub I era una distancia, se los dije ayer. La distancia entre Y sub I observado y el predicho correspondiente a esa fila, ¿sí? Entonces, Y sombrerito sub I. ¿Bien? Entonces, ya teniendo este valor predicho que obtuve a partir de la recta, haciendo la diferencia entre Y observado menos el valor predicho, obtengo el E sub 1, es decir, el error correspondiente a la fila 1. Y así sucesivamente. Entonces, de repente, tengo acá una columna con todos los errores. Voy a tener N errores. Y entonces, con esta fila de errores, miren las gráficas allá. Las de abajo, ¿ven que dicen E en el eje de la Y? Bueno, lo que estoy representando en esas dos gráficas, o gráficos, son, por un lado, estos valores de E, y en el eje horizontal están representados, en este caso, los valores de X. Es decir, que utilizando esta columna correspondiente a los errores y utilizando los valores de X, ahora represento estos pares de valores y son esos gráficos que vemos ahí. Por otra parte, y tal como vieron en ANOVA, muchas veces se utilizan residuos estandarizados o estudentizados, ¿sí? Estandarizados. Por eso, las gráficas que se reportan con un análisis de regresión lineal de los residuos, van a ver que en el eje Y, donde van los residuos estandarizados, siempre va a haber una línea que se corresponde con el 0, ¿sí? Y normalmente, como a su vez, otro de los supuestos que vamos a ver más adelante, estos residuos se distribuyen de manera normal, vamos a encontrar que casi todos los residuos van a estar entre esas dos bandas, es decir, entre -2 abajo y 2, ¿sí? Eso se debe a que a esta columna de residuos luego la estandarizamos y graficando esos valores estandarizados siempre van a estar
en general van a aparecer alrededor del 0, por encima o por debajo del 0, entre 2 y menos 2. ¿Sí? Eso es lo que esperaríamos que suceda. Bien, entonces, aclarado esto, para ver qué estamos graficando allá, ¿no? Entonces, en estos dos gráficos que están acá abajo, vamos a representar en los ejes verticales estos errores de los que estamos hablando. ¿Tienen que ser sí o sí estandarizados? No, es indistinto, es una cuestión de visualización nada más. Y es práctico, después cuando veamos regresión múltiple, donde todas las variables que por ahí están en escalas distintas, al estandarizar los residuos, todos te quedan entre 2 y menos 2, y es más fácil la interpretación. ¿Bien? De manera que podemos decir entonces que tanto a partir de un gráfico de variable y dependiente y versus variable x, o un gráfico de errores o residuos versus también x, los dos que están a la derecha son los que se corresponden con un caso en donde la linealidad se cumple. ¿Bien? Si eso sucede, bueno, pues bien, avancemos y ajustemos el modelo. ¿Bien? O pensamos en la posibilidad de que este modelo puede ser apropiado o válido. ¿Bien? El segundo objetivo del análisis residual es evaluar que se cumplan los supuestos que subyacen a este modelo lineal simple que estamos estudiando. Son básicamente tres supuestos. El primero es la normalidad de los residuos, ¿sí? Y también lo podemos mirar si la variable y se distribuye normal. ¿Por qué? Porque es indistinto mirar la distribución normal en Y o la distribución normal en los residuos. ¿Cómo calculábamos los residuos? Y. Porque los residuos es una diferencia entre las dos Y. Perfecto, entonces eso significa que finalmente los residuos son función de Y, ¿sí? Entonces, para analizar este supuesto de normalidad, podemos hacerlo a través del análisis de la variable Y, ¿sí? Observada en la muestra, o con la columna esta de residuos que les conté recién cómo se construye. ¿Bien? Estos residuos, vamos a decir que se distribuyen de manera normal para cada X, y la distribución del término del error, ese término de error que habíamos planteado al comienzo, es el que tiene distribución normal. Es decir, este supuesto lo podemos resumir de la siguiente manera, o escribir de la siguiente manera. La normalidad, entonces, requerida en este supuesto, con respecto a los residuos, vamos a decir que el término del error se distribuye normal, ¿sí?, con media cero, ¿sí?, y varianza sigma cuadrado, que más adelante vamos a agregar que además es constante, ¿sí? Por otra parte, el segundo supuesto es el de la homocedasticidad o varianza constante que les acabo de mencionar. ¿Se acuerdan cuando les hice el dibujito ese 3D, que les pedí que se lo imaginen un poco? Yo tengo acá los tres ejes. Supongamos que esta es la recta, Y, sombrerito, ¿bien? Y yo les decía, bueno, no es 3D en realidad, es 2D. Teníamos X, teníamos Y, y en realidad cada puntito sobre la recta, es decir, cada valor predicho, que escribí acá, es una media condicionada a un valor de X. Es decir, si yo tomo un punto de esta recta y me fijo qué valor de X es, por ejemplo, X0, en realidad el valor de Y, que se corresponde para X0, es decir, Y sombrerito 0, ese valor, este Y sombrerito, es una media en realidad. Es una media condicionada a un valor de X. Entonces puedo imaginar que si este punto es una media, en realidad por abajo de eso, lo voy a hacer un poco más horizontal, o lo voy a dibujar acá. Imagínense que ese punto que estoy marcando acá, en realidad, esta Y sombrerito es la media, ¿sí?, es la media de una distribución cuando X vale X sub 0, ¿sí? Y entonces sobre cada punto de esta recta me puedo imaginar una campanita,
¿sí? Intento hacerlo así, imagínense muchas campanitas normales, todas en donde en esas campanas cada media, ¿sí? Viene a ser el Y sombrero correspondiente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, lo que estoy suponiendo con el supuesto este de homocedasticidad u homogeneidad de varianzas es que todas estas campanas, ¿sí? Que están sobre la recta, todas tienen la misma variabilidad, todas tienen la misma dispersión, ¿sí? Eso hace que este supuesto, que este modelo sea válido. Necesitamos que esto se cumpla, ¿bien? Ya vamos a analizar con qué herramientas podemos asegurarnos de que ese supuesto se esté cumpliendo. Y luego la independencia de los errores, que vamos a ver que por ahí en ciencias sociales tiene que ver, por ejemplo, con que los errores se distribuyen de manera independiente, por ejemplo, a través del tiempo. ¿Sí? Si estas mediciones se hicieran a través del tiempo, ¿sí? Yo esperaría que los errores no tengan ningún comportamiento particular. Bien. Es fácil pensarlo, mira, yo me acuerdo un ejemplo. Si estamos midiendo no sé, alguna máquina, ¿sí? En un proceso industrial, y entonces de repente los errores que están medidos a través del tiempo, mientras más pasa el tiempo en esas mediciones, mientras más a través de las sucesivas mediciones, estos errores empiezan a aumentar. Puede ser que la máquina de medición, el instrumento que estoy usando para medir, está sufriendo algún desgaste y me está generando algún error adicional, porque acuérdense que el término del error contiene todo aquello que no está explicado por X. Bien, entonces significa que si a través del tiempo los errores, por ejemplo, van aumentando, se está agregando otro factor que hace que Y se comporte diferente, digamos, y eso para este modelo es un problema. Yo necesito mantener los errores independientes, ¿sí? Tiene que haber independencia de los errores, ¿sí? A modo de ejemplo. Ya vamos a ver también cómo hacemos para verificar ese supuesto. Vamos primero con el de normalidad. Yo les expliqué recién acá cómo armábamos una columna de errores, entonces de repente eso es una variable y la podemos trabajar como una variable aleatoria, ¿sí? De hecho es un término aleatorio definido en el modelo, y como tal, para ver si esa variable se distribuye de manera normal, ustedes ya tienen herramientas para hacerlo. Uno son herramientas gráficas, como por ejemplo el ggplot, ¿se acuerdan que lo vimos? ¿Sí? Un ggplot donde si esos errores están todos alrededor de la línea de 45 grados, podemos decir que se distribuyen de manera normal, ¿sí? También pueden recurrir a alguna prueba no paramétrica que estudiamos en la unidad número 6, ¿sí? Por ejemplo, una prueba de Shapiro, una prueba de Kolmogorov, o incluso una prueba chi cuadrado de banda de ajuste. Entonces, hago una prueba de hipótesis en donde voy a suponer en H0 que los errores se ajustan a una distribución normal, en la H1 los errores no tienen distribución normal, y con un valor de probabilidad decidir si rechazo o no rechazo esa hipótesis nula. Es decir, en este caso no debería rechazar la hipótesis nula de que los errores tienen distribución normal para decir que este supuesto sí se cumple en este modelo lineal simple que estamos controlando. ¿Está bien? En cuanto a la independencia de los errores, vamos a trabajar con los gráficos de dispersión de residuos versus, en este caso, como les decía, el tiempo, es decir, el tiempo en el que fueron registradas las observaciones. Como les decía, en ciencias sociales muchas veces se trabaja con encuestas que se hacen en forma simultánea y no hay una variable tiempo como tal, ¿sí? En cambio, en un ejemplo como el que les conté recién, sí está más clara la idea esta de el tiempo en las sucesivas mediciones que se hicieron, ¿sí? Si contamos entonces con esa información, una manera es graficar los residuos versus el tiempo, y deberíamos notar que si, por ejemplo, hay un patrón cíclico que para valores más pequeños los errores están por debajo del 0, luego aumentan y luego bajan, e incluso esto se podría repetir, ¿sí? A modo de ciclo, en ese caso vamos a decir que no se cumple el supuesto de independencia de los errores. ¿Bien?
En cambio, en este gráfico que tenemos a la derecha, vemos que los errores están distribuidos de manera aleatoria por encima y por debajo del cero y no hay ningún patrón de comportamiento particular que me haga pensar que los errores no son independientes. Todo lo contrario, es bien aleatorio, todos dispersos por encima y por debajo del cero. Por lo tanto, digo en este caso que sí se cumple el supuesto de independencia de los errores. Y la varianza constante, el supuesto de varianza constante, lo vamos a trabajar utilizando también gráficas de residuos o gráficas de la variable y versus x, las dos que mostramos al principio cuando veíamos la linealidad, ¿se acuerdan? Son los mismos. Y como les decía recién, en el caso de, por ejemplo, este gráfico de residuos que estoy marcando ahora, para valores pequeños ven que los puntitos están muy cercanos al cero, por encima y por debajo, pero todos ahí juntitos, alrededor de la línea del cero. Y a medida que vamos avanzando para valores más grandes de x, ¿sí? Acá en el eje horizontal tenemos valores de x. A medida que x aumenta, estos errores comienzan a alejarse más. Eso refleja mayor varianza para valores de x más grandes. ¿Se entiende lo que digo? Entonces ahí claramente hay un patrón, se llama efecto bocina, ¿sí? Bocina abierta hacia la derecha, esa especie de cono que se va formando. Eso me estaría indicando de que no se cumple el supuesto de homocedasticidad u homogeneidad de la varianza. ¿Cómo debería encontrar este gráfico para decir que sí hay homogeneidad de varianzas? Como este que estoy mostrando. Los residuos todos distribuidos por encima y por debajo del cero. Bien. Adicionalmente, si estos residuos estuvieran estandarizados, estas dos líneas que están acá marcadas por arriba y por debajo serían el 2 y el menos 2 abajo, y todos deberían estar en esas dos bandas. ¿Bien? Si me aparecen varios errores que sobrepasan esos valores, hablo de valores de residuos estandarizados, ahí también puedo decir que no se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. Por otra parte, si grafico X versus Y, o sea, el diagrama de dispersión inicial que hicimos, y tengo la recta estimada acá, bueno, también voy a ver que los residuos se distribuyen, que los puntos se ubican por encima y por debajo alrededor de esta recta que hemos ajustado. ¿Bien? Estos dos gráficos que vemos acá son dos posibles gráficos para analizar los supuestos del ejemplo que vimos de las ventas y cantidad de clientes que habíamos analizado. En lugar de mirar esto, yo les diría que, ¿vieron el collab que les mostré ayer? Ahí tienen esos gráficos. Si tenemos tiempo al final se los muestro, pero tomen esos ejemplos porque algo así es lo que nos va a aparecer o se va a presentar en el parcial, ¿sí? Los gráficos que están en el collab. ¿Bien? Bueno, entonces, suponiendo que estos tres supuestos son verificados, es decir, que se cumplen los supuestos requeridos para este modelo de regresión lineal simple, podemos proceder a hacer inferencias, ¿sí? Estimaciones por intervalos, y podría resultar interesante decir, che, bueno, ¿qué pasa si tengo determinado valor de X? Es decir, para determinada cantidad de clientes, ¿qué ventas voy a obtener? Es decir, ¿cuál va a ser el valor de Y para ese nivel de ventas? Nos podemos preguntar eso. Y para poder responder, podemos usar esta recta que hemos ajustado. ¿Bien? Esto que estamos proponiendo es realizar una estimación de valores medios, le vamos a llamar, porque recuerden que, voy a borrar acá, recuerden que esa recta que hemos ajustado no es otra cosa que una mu. ¿Se acuerdan cómo la definimos al principio? Al principio decíamos que esto era una mu sombrerito, o sea, una media estimada, mu sombrero, de Y dado un valor de X. ¿Sí? ¿Y qué dijimos? Que esto era igual, también lo podíamos denotar
como y predicho, un valor predicho para y, ¿sí? Que era igual a B0 más B1 por X sub y. ¿Todos de acuerdo con eso? Es decir, que esta recta en realidad lo que me va a estar aportando es un valor medio, un valor promedio. ¿Bien? Entonces, si yo digo, bueno, ¿qué pasa si acá X es igual a X sub 0? Entonces, voy a reemplazar en esta recta estimada que ya obtuve a X por X sub 0. Y entonces, el valor que me dé, ¿qué va a ser? Una media condicionada a un valor de X igual a X sub 0. ¿Bien? Entonces, esa sería una estimación puntual de mu. ¿Sí? Una mu sombrerito puntual. Pero también podríamos obtener, ¿cómo te llamas? Flavia. Flavia viene de trabajar, está muy cansada. Vamos. Bien. Vamos, Flavia, ¿me estás siguiendo más o menos? Ahí entre sueños, pobre. Bueno, entonces, fíjate, Flavia, acá. Lo que estamos haciendo entonces es reemplazar por un valor de X. ¿Qué sería X en el caso de los clientes y las ventas? ¿Qué valor vas a poner ahí? La cantidad de clientes. Decíamos que según la cantidad de clientes que entraban al local, esa era la variable independiente, podíamos ver qué pasaba con las ventas, ¿sí? Cantidad de clientes, variable independiente. Entonces vamos a pensar, che, ¿cuánto voy a vender en esta sucursal si entran 800 clientes? Entonces vamos a reemplazar ahí, en esta recta, a X sub 0 por 800. Y vemos qué valor me da para las ventas. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, eso es un valor puntual. Y ya habíamos dicho, estamos en estadística 2, dijimos que por ahí hacer estimaciones puntuales no sabemos en qué porcentaje o cuál es la probabilidad de equivocarnos en esa estimación, porque es un valor puntual. Y entonces, si bien es muy preciso porque es un valor puntual, le quiero dar al centro del blanco, aprendimos a hacer estimaciones ¿de qué otra forma? Por intervalos, ¿sí? Y esa estimación por intervalos, si bien no te voy a dar un valor preciso, un solo valor, te voy a dar un rango de valores que va a contener a esta mu, ¿bien? Pero le podemos asignar un nivel de confianza a esa estimación, ¿sí? Entonces, por eso son menos precisos, porque te estoy dando un intervalo, pero te puedo decir con qué confianza hacemos esa estimación. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es construir intervalos de confianza para estimar la media de ventas o la media de Y, dado un valor particular de X. Por eso ahí en el título lo que yo he marcado digo, bueno, quiero una estimación de valores medios, ¿sí? Y le agregaría ahí condicionados a un valor de X, ¿sí? Condicionados a este X sub 0. Y ese intervalo de confianza va a tener la misma estructura que ustedes ya conocen. Es decir, ¿cómo estimamos un intervalo de confianza? Límites de confianza, decíamos, buscábamos una estimación puntual, ¿sí? La X media, la P sombrero, ¿se acuerdan? La estimación puntual, más menos el error máximo de estimación. ¿Cómo construíamos el error máximo de estimación? Un estadístico, K, que ya veremos que se corresponde con la distribución de probabilidad para ese caso, por, ¿qué cosa? El error estándar de lo que sea. Vamos a ver cómo construimos entonces intervalos de confianza para valores medios de Y. ¿Bien? La estimación puntual se las acabo de decir acá arriba. ¿Qué sería acá el estimador puntual de las ventas promedios? El Y sombrerito. Entonces tendremos Y sombrero en primer lugar. ¿Bien? Obviamente, pensando de que X asume un valor particular, porque es una medida condicionada con la que estamos trabajando. Entonces, Y sombrerito más, menos, y vayan mirando acá al costadito, esto que está resaltado en verde, que en este caso siempre vamos a trabajar con un estadístico con distribución T de student para este intervalo, ¿sí? Con n-2 grados de libertad, que son los grados
de libertad, ¿de qué suma de cuadrados? ¿Se acuerdan? Las del error, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos grado de libertad de la regresión? En regresión lineal simple es 1, siempre, porque tengo un solo beta, una sola pendiente estimada, ¿sí? Siempre es 1. Y los grados de libertad del error, ¿cuántos eran? N menos 2, es decir, N menos P, la cantidad de pendientes, menos 1. Como es regresión lineal simple, es N menos 2. ¿Bien? Entonces, va a ser un valor de T, ¿sí? Que lo pensamos como en valor absoluto, ¿sí? Con N menos 2 grados de libertad, ¿sí? Y que obviamente va a acumular alfa sobre 2 o 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad porque, de nuevo, esto de que los intervalos son centrados, lo mismo que vimos ayer. ¿Bien? Entonces, pero es importante que, como es regresión lineal simple, esta T va a tener N menos 2 grados de libertad. Por algo que voy a llamar, ¿qué cosa? Ya lo conocen ustedes. Fíjense ahí. Un error estándar del estimador. ¿Sí? Un error estándar de este sombrerito que tenemos acá. Entonces, por ahora lo vamos a escribir así, como S de Y sombrerito sub P o sub 0. A esto se refiere con de un valor para un valor particular de X. ¿Sí? P no se refiere, acá por ahí confunde un poquito, pero lo voy a dejar así como está. Acá este P hace referencia a dado un valor particular de X. ¿Bien? ¿Vamos? Ahora, ¿cómo calculo? Y acá viene la parte más pesadita, digamos. ¿Cómo calculo este error estándar? Bien, es esta formulita que tenemos acá, la vamos a agrandar un poquito. Ese error estándar que forma parte del cálculo de los intervalos de confianza para estimar mu sombrero, o sea, una mu de y dado x, ese error estándar se calcula de la siguiente manera. 1 sobre n, es decir, está teniendo en cuenta acá la cantidad de observaciones, más un cociente entre x sub p, que vendría a ser el x sub 0, ya la próxima vez le voy a cambiar ese p, le voy a poner otra cosa, porque p por ahí no se confunden con cantidad de pendientes que se estiman, ¿eh? O sea, no es el p de los grados de libertad, se refiere a p de particular. Sería el 0 de acá, ¿bien? O x sub a, si le quieren llamar. ¿Se entiende? Es decir, x, un valor particular de x, menos la media de x. ¿Qué sería esa media de x? ¿De dónde saldría? ¿Se acuerdan las columnitas que graficamos acá al principio? Que les presenté acá. Bueno, es la columna de los valores de x observados en la muestra. Entonces es la media muestral de esa columna. Promedio simple de x. Entonces, sí, como le decía recién a Flavia, x, por ejemplo, si la cantidad de clientes es igual a 800, bueno, ese 800 va a participar acá, en esto. 800 menos la media de x al cuadrado, y no es un sumatorio, ¿eh? Ven que es una distancia puntual. La distancia entre el valor que le estoy dando a x como condición menos la media de x. Ese desvío elevado al cuadrado. Eso va en el numerador. Y en el denominador sí planteo la suma de todos esos desvíos, ¿sí?, observados al cuadrado. Noten algo en esto. Ese x sub p que está ahí arriba no necesariamente tiene que ser un valor observado en la muestra. Porque como yo estoy tratando de hacer justamente una estimación para un valor cualquiera de x, no puede ser algo de un valor de x que todavía no ha surgido, no ha aparecido o no hemos observado en la muestra. Mientras que el sumatorio que está abajo sí es la suma de todos los x sub i observados en la muestra menos la x media al cuadrado, ¿sí? Suma de todos esos desvíos al cuadrado, ¿sí? Eso es algo que deben notar ustedes. Toda esta expresión entonces, multiplicado por, fíjense qué hay, eso ya lo conocen ustedes. ¿Qué es eso? La varianza de la regresión. ¿Sí? ¿Quieren que se los muestre de dónde viene, por las dudas?
ese otro factor, que está antes del corchete, surge de algo que ya vimos en clases pasadas, apenas presentamos el modelo de regresión, y que lo tenemos por acá, ¿sí? Que yo les dije, ahí dice error, pero en realidad el error estándar de la regresión es la raíz cuadrada de todo eso que está ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese valor, ese s cuadrado de ix, lo voy a marcar, que es el cociente entre la suma de los e sub i al cuadrado sobre n menos 2, si le aplico raíz cuadrada a todo esto, obtengo el error estándar de la regresión. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces ese valor es el que aparece ahora en este error estándar para obtener estos límites de confianza para mu de ix. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Con respecto al estudio de esto, me interesa que entiendan la fórmula, que sepan qué están haciendo. No vamos a demostrar nada. Yo no recuerdo si en la última versión del libro hay alguna demostración de cómo llegamos a esta expresión, pero no se los voy a pedir. Sí, estas expresiones que quedan en la presentación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense que en este gráfico lo que vamos a visualizar es, por un lado, los valores observados, que son los puntos en azul. Esta recta del medio, que es la recta ajustada, el Y sombrerito, ¿sí? La recta. Y luego aparecen unas bandas, que bueno, no las he podido marcar de colores distintos, pero tenemos dos bandas que están como más cerquita de la recta, ¿sí? Y esas bandas son bandas que corresponden a los intervalos de confianza para estimaciones de mu de y dado x, ¿sí? Es decir, que si hiciéramos muchos intervalos de confianza para cada uno de los valores de x, es decir, este cálculo de límites de confianza para distintos valores de x, me permitiría construir esas dos bandas, ¿sí? Que si ustedes observan, no son bien paralelas a la recta. Fíjense que acá, por acá están un poquito más anchas, o sea, si yo me parara acá, ay, no puedo marcar. Si me parara para un valor de x, me voy hacia arriba y la distancia que hay entre esas dos bandas sería los límites de confianza para ese valor de x en particular. ¿Se entiende? Ahora, más o menos acá donde estoy marcando, que es en el valor medio de x, es cuando esos intervalos se van haciendo más pequeños. Entonces, los intervalos o límites de confianza para el valor medio de y dado x se vuelven más precisos, o sea, menos amplios esos intervalos, mientras más cerca estén del valor de x media. Y a medida que nos alejamos del valor de x media, esos intervalos se van haciendo cada vez más amplios. ¿Por qué? Si ustedes observan acá cómo calculamos este error estándar de acá, en el numerador de esta expresión aparece justamente el desvío entre ese valor x sub 0, ese valor de x particular que estoy dando, respecto de la media. Y como eso está en el numerador, ¿ven? Que está acá arriba, en el numerador, se suma y luego se multiplica por algo que también es positivo, eso explica por qué a medida que nos alejamos con el valor de x particular que hayamos elegido, a medida que nos alejamos de la media de x, ese error estándar se va haciendo cada vez más grande y por lo tanto los intervalos de confianza también se van haciendo más amplios. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Dicho esto, pasemos ahora a estimar hacer estimaciones puntuales y por intervalos ahora para un valor particular de y, que no es lo mismo que estimar una media de y. Bien, todo lo que expliqué recién, estoy tratando de estimar una mu de y dado x. Ahora quiero algo más puntual, es decir, quiero un valor particular de y dado un valor particular de x.
¿sí? Ya no es un promedio lo que quiero estimar, sino un valor particular. Bien, entonces, todo el razonamiento que venimos planteando es el mismo, es decir, yo parto de una estimación puntual, en donde voy a reemplazar a X por un valor particular, el que quiera, le llamemos X sub 0, y voy a obtener el respectivo valor de Y sombrerito o predicho para ese valor de X sub 0. Hasta ahí no cambió nada. ¿Qué va a cambiar? La forma en la que vamos a calcular el intervalo de confianza para ese valor particular. ¿Bien? ¿Y qué va a cambiar especialmente? Este factor que multiplica a la varianza de la regresión, ¿bien? Es decir, esto no cambia, sigue siendo lo mismo, la varianza de la regresión, que luego, ojo, que al pasarla acá al intervalo es raíz cuadrada, ¿verdad? Esto que tienen acá a la izquierda es la varianza, y luego lo que van a colocar acá es la raíz cuadrada de todo esto que estoy marcando, ¿no? Bien, fíjense que es muy parecido al caso anterior. Tengo la varianza de la regresión multiplicado por todo esto que vemos entre corchetes. Y lo único que cambia es ese 1 que le vamos a sumar. Que de nuevo, no quiero que demuestren por qué va ese 1, simplemente que entiendan por qué le sumamos 1 a ese factor que va a hacer que el error estándar para hacer el cálculo de estos límites de confianza, si cambió esto, cuando estemos ahora trabajando para un valor particular, cambia este valor que es mayor, ¿bien? ¿Y por qué es mayor? Porque no es lo mismo tratar de atrapar con un intervalo de confianza a un valor promedio, ¿sí?, que a un valor particular. ¿Sí? Es más difícil pegarle o atrapar, digo, con un intervalo de confianza a un valor particular de Y. Entonces, eso explica por qué ahora estos límites de confianza para los mismos valores de X son más amplios cuando quiero hacer una estimación por intervalo de confianza de un valor particular, terminan siendo más amplios que para ese mismo valor de X cuando quise estimar un promedio. ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso ustedes lo pueden pensar así más intuitivamente acá en este gráfico. ¿Por qué? Porque las bandas de pronosticación o predicción son estas dos que están más afuera. ¿Ven? Entonces, para cada valor de X, las dos bandas correspondientes a la estimación de valores medios quedan más cerquita de la recta. Mientras que las dos bandas exteriores son las que se corresponden a límites de confianza para o de estimaciones por límites de confianza de un valor particular de Y. ¿Se entiende? Parece medio un trabalenguas, pero bueno, espero que se sienten, lo analicen, lo piensen. Hay videitos sobre esto y demás. Eso es todo respecto de estimación de valores medios, por un lado, intervalos más chiquitos, más cerraditos, más cerquitas de mu, etcétera, perdón, de la recta. Y por otra parte, vamos a hacer predicciones de valores particulares de Y para un determinado valor de X que llamamos X sub P o X sub 0. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? ¿O más o menos? ¿Por acá? ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo con números, como para poder reforzar un poquito más esto. Vamos a trabajar con este enunciado que dice: se desea estimar el ingreso bruto en función de los gastos en publicidad. Los datos históricos de una muestra de 8 semanas son los que se presentan a continuación. Entonces tenemos los 8 casos, ingresos brutos, en esta primera columna con datos, la inversión realizada en publicidad en miles de pesos, y aparece también otra variable que vamos a usar más adelante cuando veamos regresión lineal múltiple. Por ahora vamos a trabajar con un modelo de regresión lineal simple, ¿bien? En donde vamos a tomar como variable independiente la variable inversión en publicidad. Por otra parte, la variable dependiente va a ser los ingresos brutos, ¿bien? Los puntitos azules son las observaciones y acá una recta que posiblemente podamos ajustar a través de un modelo de regresión lineal simple, ¿bien? Si hacemos el cálculo, las estimaciones de beta 0 y beta 1, es decir, el valor de B0, la ordenada al origen, y el valor
o la estimación puntual de la pendiente, es decir, B1, estos valores van a dar 87,99 y 1,78 positivo. ¿Cómo interpretamos esos coeficientes? Vamos a decir que 87,99 son los ingresos brutos cuando no se invierte nada en publicidad, es decir, cuando X igual a 0. Mientras que por cada creo que está en miles de pesos, por cada incremento unitario en X, miles, millones, lo que sea, por cada incremento unitario en X, los ingresos brutos van a aumentar en 1,78 unidades. ¿Bien? Esa es la interpretación que hacemos de la pendiente. Sí. Diga. La tabla de coeficientes, esa que está ahí abajo, ¿estaba dada como dato o primero tuviste que estimarlos esos valores? Esto ahora ya si llegamos les muestro el collab de cómo se ve en la salida, pero generalmente se obtiene a través de un procesamiento con algún software estadístico, el que quieras, incluso hasta con un Excel se puede hacer. No obstante, ustedes vieron a través del método de mínimos cuadrados cómo manualmente podíamos calcular ese B1 y ese B, estos dos valores que estoy marcando acá. De hecho, están en esta misma presentación, cómo podíamos calcular o estimar esos dos coeficientes. Y fue este método que utilizamos, ¿te acordás? El de mínimos cuadrados, en donde hicimos todo el desarrollo, de manera que a B1 lo podemos calcular como el cociente entre la covarianza entre X e Y. Vos sabés calcular una covarianza porque en estadística 1 ustedes aprendieron a hacerlo, ¿bien? Sobre la varianza de X. Entonces, puede ser que te den la tabla de coeficientes, puede ser que te den algún cálculo parcial, es decir, te puedo dar calculada la covarianza de XY, la varianza de X, y vos con esos dos datos calcular B1, ¿sí? Sumamente factible. Y una vez que tenés B1, vos sabés que B0 es igual a la media aritmética, el promedio de los valores observados de Y, menos este valor que obtuviste acá de B1 por la media de X. Y de esa manera deberías llegar a obtener estos coeficientes que estoy mostrando ahora. ¿Bien? Conclusión, si son 8 datos, tranquilamente ustedes pueden hacer la estimación esta de B0 y B1 que estamos viendo acá. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Entonces, dicho esto, ya tenemos la ecuación, mejor dicho, la recta muestral, ¿sí? Para las ventas, para los ingresos brutos en función de la inversión en publicidad. Otra cuestión que debemos considerar en este análisis de regresión lineal simple es analizar cuál es el R cuadrado, o el coeficiente de determinación que hemos obtenido para este caso. Recuerden que esto se calcula como la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados total, da 0,77, y dijimos que era la proporción explicada en el comportamiento de la variable dependiente, ¿sí?, a través de este modelo lineal que hemos ajustado. Es decir que la variabilidad en los ingresos brutos está explicado en un 77% por la inversión en publicidad. Eso me está diciendo ese valor. ¿Bien? Es un valor bastante bueno, es decir, que me refleja un buen modelo en cuanto a la calidad o a la bondad de ajuste de este modelo lineal que hemos obtenido. ¿Bien? El resto de estos coeficientes no los analizamos en esta instancia. Bien, supongamos que queremos calcular ¿qué es esto? S cuadrado de IX. ¿Cómo se llama ese valor que está ahí? La varianza de la regresión. El error estándar va a ser la raíz cuadrada de esa expresión que ves ahí. ¿Bien? Es el error estándar de la regresión, que es una partecita de lo que vimos acá cuando calculábamos este valor para el intervalo de confianza de... Ahora vamos a llegar a eso. ¿Bien? Entonces,
fíjense que esta varianza de la regresión se calcula, es una varianza, porque ustedes conocen, ¿qué es una varianza? Un promedio de desvíos elevado al cuadrado, estadística 1. Promedio de desvíos al cuadrado. ¿Qué son esos desvíos? Pues bien, veamos, es cada valor observado en la muestra de Y, es decir, cada valor de ingresos brutos, menos el valor predicho para ese valor. ¿Y cómo obtendría ese valor predicho? Bueno, reemplazando en esta recta a X por el correspondiente valor. Por ejemplo, si me paro acá en el caso 1, reemplazo en la ecuación a X por 5 y obtengo este valor predicho de 96.92. Es decir, reemplazo acá X sub I por el valor 5, la inversión de publicidad, resuelvo 87.99 más 1.78 por 5 y eso me va a dar 96,92. Es decir, el valor predicho para ese valor de X. El valor sobre la recta. Estoy buscando un punto sobre la recta. ¿Bien? Entonces, así para todos los valores. Para cada una de estas filas. Y obtengo todos los predichos para este caso. Luego, para obtener esta varianza de la regresión, ¿qué hago? Tomo cada Y sub I, o sea, por ejemplo, 96 menos 96,92 elevado al cuadrado, más 90 menos 91,56, ese desvío elevado al cuadrado, más 95 menos 95,13, ese desvío elevado al cuadrado, y así con los 8 casos. Este sumatorio va a tener entonces la suma de 8 desvíos elevados al cuadrado. ¿Bien? Todo ese sumatorio dividido por n menos 2, porque se trata de una regresión lineal simple. ¿Bien? Otra forma de escribir esto es que la varianza de la regresión va a ser igual al cociente entre la suma de los errores al cuadrado sobre n menos 2. ¿Bien? En este ejemplo, la varianza de la regresión es igual a 0,993 y la raíz cuadrada, ahí sí, ¿cómo es tu nombre que me decías? Ahí sí tenés el error estándar de la regresión, o el desvío estándar de la regresión, que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Vamos? De ahí sale ese 0,99649. ¿Bien? Con toda esta información podemos, por ejemplo, hacer una prueba de hipótesis. Acá repaso, chicos, ¿no? Una prueba de hipótesis para la pendiente, que dijimos que en este curso solamente nos vamos a concentrar en el análisis de la pendiente de esta recta. Entonces, podemos plantear la siguiente hipótesis, las siguientes hipótesis. La nula de que beta 0, la pendiente a nivel poblacional, es igual a 0, y como alternativa que beta, dije beta 0 y es beta 1, lo ven ahí, ¿no? Que beta 1, lo pendiente, es igual a 0, y como hipótesis alternativa que beta 1 es distinto de 0. Una prueba bilateral, entonces. Habíamos dicho que el estadístico de prueba, para poder resolver esto, va a ser una T dada por B1, o sea, el estimador puntual de la pendiente, menos B1 bajo hipótesis nula cierta, que es igual a 0, sobre S de B1, es decir, el error estándar de B1. Bien, como les decía, este beta 1 en hipótesis nula es 0, entonces fíjense que finalmente este T va a quedar como el cociente entre B sub 1 sobre S de B sub 1. ¿Qué es S de B sub 1? Esto que vemos acá, el cociente entre el error estándar de la regresión, me vuelvo acá, lo acabamos de calcular, es este valorcito que tenemos ahí, el error estándar entonces de la regresión en el numerador, y debajo la raíz cuadrada de la suma de los desvíos de cada x sub i menos la media de x elevados al cuadrado. ¿Sí? Esos desvíos elevados al cuadrado, sumatorio, y luego aplicamos raíz cuadrada. Eso da un valor de 2.48 y por lo tanto el error estándar de este estadístico va a ser 0,4022. ¿Bien? Planteamos una regla de decisión eligiendo un valor de alfa, por ejemplo un 5%. ¿Bien? Y tenemos que un T crítico que acumule un
0.025 de probabilidad va a ser menos 2.447, el valor crítico de la izquierda, 2.447, el valor crítico de la derecha, ¿sí? Y como vemos, me corro un poquito por acá, el valor del T observado, el valor T observado es 4.44, es decir, que cae por arriba del límite superior, o sea, por arriba del T crítico de la derecha, es mayor que 2.44, entonces rechazo la hipótesis nula. Con un nivel de significación del 5%, digo entonces que la pendiente de esta recta es distinta de 0. Y esto implica decir también que hay una relación lineal entre la variable independiente X y la variable Y, entre la inversión en publicidad y los ingresos brutos de esta empresa. ¿Bien? Esta es la prueba T para la pendiente. Cuando estemos en este contexto de regresión lineal simple, esta prueba T va a ser equivalente a la prueba global F, ¿sí? O a una prueba F que la tenemos acá. Es decir, acá podemos plantear las hipótesis así, iguales que en la prueba T, o también decir que existe, como se los conté ayer, que existe una relación lineal entre la variable X y la variable Y como hipótesis alternativa que no existe relación lineal entre... A ver, ¿está bien lo que dije? Estoy cansada hoy. ¿Cómo dije? A ver, para que sean equivalentes. Si beta 0 es igual a... Perdón, si beta 1 es igual a 0, beta 1 igual a 0, lo que están viendo ahí en pantalla. ¿Qué significa? ¿Que hay o que no hay asociación entre las variables X e Y? Que no hay. Entonces, repito, también puedo plantear en la prueba global F como hipótesis nula que no existe asociación lineal entre la variable inversión en publicidad y los ingresos brutos. ¿Bien? Y como hipótesis alternativa que sí hay asociación lineal y por tanto beta 1 es distinto de 0. ¿Bien? ¿De dónde voy a tomar los datos para poder avanzar con esta prueba F? Bueno, acá sí utilizamos ese cuadro de ANOVA que construimos ayer, en donde el estadístico va a ser una F, como es lineal simple, esa F va a tener siempre un grado de libertad en el numerador y n-2 grados de libertad en el denominador. ¿Bien? Y va a estar dado por el cociente entre los cuadrados, fíjense, suma de cuadrados de la regresión sobre 1 es igual a cuadrados medios de la regresión en el numerador. Y en el denominador tendremos los cuadrados medios del error, es decir, suma de cuadrados del error sobre n-2. Obteniendo o planteando un nivel de significación del 5%, estos son los dos valores críticos para F con estos grados de libertad, ¿sí? Es decir, con 1 y 6 grados de libertad. Y el valor observado de la F es igual a 19,69. Como vemos, rechazamos, ¿sí? Caemos en la zona de rechazo de la derecha y llegamos a la misma conclusión que antes, es decir, que existe dependencia lineal entre las variables, esto con un nivel de significación del 5%. Entonces, si nos dan una tabla de ANOVA como esta, el F observado lo puedo obtener de acá, como ven, en la línea que dice publicidad TV, es el F que corresponde, perdón, en realidad el F lo vamos a tener siempre de esta que dice modelo, ¿sí? Porque es la global. Cuando es lineal simple, estas dos coinciden, ¿no? 19,69, o también podemos mirar el p-valor, que es 0.044, comparado con el alfa del 5%, un p más chiquitito que el alfa, rechazo la hipótesis nula y llego a la misma conclusión. Bien, hasta acá es todo lo que hemos visto. ¿Qué me interesa ver hoy en más detalle? Es esto. ¿Qué pasa si me piden una estimación de valores medios para un valor particular de X igual a 3,8? Es decir, ¿qué pasa si invierto en publicidad 3,8 miles de pesos? ¿Cuál va a ser el valor medio, ¿sí?, para los ingresos brutos? Eso estamos haciendo. Entonces, ya sabemos que trabajamos con la recta que ya habíamos obtenido, reemplazando a X por el valor particular 3.8, ven acá, reemplazo a X por 3.8, ese Y predicho
o ese valor sobre la recta va a ser igual a 94,57. ¿Bien? Ahora, ese es un valor de la media, o sea, es una y media particular, pero si quiero un intervalo de confianza, tendré que buscar los límites de confianza. Entonces, a ese valor predicho que he obtenido para x igual a 3,8, le tengo que sumar y restar el error máximo de estimación. Veamos cómo lo hacemos. Acá tenemos este valor predicho, es decir, 94,57, más menos el correspondiente valor de t, que va a acumular 1 menos alfa sobre 2 o alfa sobre 2 de probabilidad, cualquiera de los dos, lo tomo en valor absoluto. En este caso es 2.447, ¿bien? Y lo voy a multiplicar por 0.4214. ¿Qué es ese valor? Lo tienen acá. Es el error estándar, pero no de la regresión, es el error estándar de este Y sombrerito. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? Bueno, vamos a ese otro formulón que vimos recién, lo tenemos acá arriba. Es la raíz cuadrada de toda esta expresión que vemos acá. Vamos a hacer un poquito de zoom. Es decir, primero voy a calcular la varianza de ese sombrerito para ese valor particular, que es el producto entre la varianza de la regresión, el S de IX, ¿bien? Por toda esta expresión, 1 sobre 8, va a quedar acá, más 3.8, ahora el valor particular de X es 3.8, menos X media, o sea, tendría que tener que calcular la media de X elevado al cuadrado. Y este sumatorio, les dije, se va a calcular con los 8 desvíos que vamos a tener en este caso, es decir, una vez que tenemos X media, calculamos cada X sub I, observado en la muestra, menos la media de X, elevado al cuadrado, así las 8 veces. Todo ese sumatorio es el numerador de esa expresión. ¿Bien? Háganlo, les tienen que dar 0.4214, ¿sí? Al cuadrado. O sea que es este valor elevado al cuadrado. Por lo tanto, si yo aplico raíz cuadrada a ese valor, me va a quedar 0.4214, que es finalmente este error estándar de Y sombrero para ese valor particular de X. ¿Bien? Si calculamos ambos límites, obtendremos estos dos valores, 93,53 y 95,60. ¿Qué son esos límites? Límites de confianza para un valor particular o para una media. Para una media, ¿bien? Estoy haciendo un intervalo o construyendo un intervalo de confianza para un valor de media de ingresos brutos cuando X es igual a 3.8. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Creo que era 95% de confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos esos dos límites? Con una confianza del 95%, el valor medio de los ingresos brutos, cuando la inversión en publicidad es igual a 3.8, va a estar contenido, ese valor medio, entre 93,53 y 95,6. ¿Bien? Estoy atrapando con ese intervalo a una mu, a un valor de mu dado x igual a 3.8. ¿Sí? Bien. Y ahora, si quiero hacer ahora un intervalo de confianza, pero para un valor, una predicción, mejor dicho, de valores particulares de y para x igual a 3.8, veamos cómo que cambia, digamos. Básicamente es todo lo mismo. Vamos a mirar acá. Y lo único que va a cambiar es cómo vamos a calcular este error estándar para el intervalo de confianza. Donde, a todo lo que mencionamos recién, le sumamos a este factor que está entre corchetes el 1 este, ¿sí? Y ese valor que obtenemos ahora para un valor predicho o particular de y, quiero estimar un valor particular de y,
para cuando x es igual a 3.8 y esos límites me dan 91,92 y 97,22, ¿sí? Con una confianza del 95%. Fíjense cómo, obviamente, cambió ahora, ¿sí? Este valor es más grande porque le estoy sumando este 1 de acá, ¿bien? Y por ende, la amplitud de este segundo intervalo es más amplio, ¿sí? Es más amplio y por lo tanto menos preciso. Porque ahora estoy atrapando a un valor particular de y cuando x es igual a 3,8. Ya no un promedio como en el caso anterior. ¿Bien? Ok. Pasemos ahora a regresión lineal múltiple. Sobre esto, tengan en cuenta que no vamos a hacer demostraciones, ¿sí? Sí quiero que conceptualmente nos llevemos la idea de que es una extensión de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿bien? Solo que ahora tendremos más términos porque vamos a incorporar más de una variable independiente. Tendremos x sub 1, x sub 2, x sub p variables independientes. Cada una de estas x tendrá su respectiva pendiente y entonces tendremos que estimar tantas pendientes como variables independientes le incorporemos al modelo. Bien, a nivel poblacional, la expresión de la ecuación completa incluye el término del error, ¿sí? Y a partir de esta ecuación poblacional vamos a obtener, utilizando los datos muestrales, las respectivas estimaciones, ¿sí? Los betas sombreritos, tanto del ordenado al origen como de cada una de estas p pendientes con las que vamos a definir nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Los supuestos que subyacen a este modelo son los mismos que vimos recién para regresión lineal simple, normalidad del término del error, es decir, distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrada, homocedasticidad, varianza constante e independencia de los errores. Acá se agrega, ¿sí? Una cosita más, cuando hablemos de independencia de los errores, es que a su vez, en el caso de regresión lineal múltiple, no deben estar correlacionadas las variables independientes, ¿sí? Porque si no, se presenta algo que se llama un problema de multicolinealidad, y que es que cuando dos variables independientes en un modelo de regresión lineal múltiple están relacionadas, a su vez linealmente, ¿sí? Es como si le estuviéramos agregando información al vicio, porque me están reportando la misma información, porque se comportan las dos iguales, ¿sí? Entonces, hay que evitar y controlar que eso no suceda, porque lo que conviene hacer en ese caso, por ejemplo, es quedarme con una de las dos variables, porque después condiciona, en realidad, no lo vamos a ver, tampoco no lo vamos a demostrar, pero para hacer estas estimaciones, en realidad, por ejemplo, por el método de mínimos cuadrados ordinarios, lo que hacemos es, ¿se acuerdan cuando hacíamos regresión lineal simple? Derivábamos, hacíamos la derivada primera, bueno, ahora tendremos que derivar matrices, que no sé si ustedes lo vieron o no en matemática, pero si dos variables independientes están correlacionadas, dificulta o impide finalmente hacer esas estimaciones. Entonces, no debe haber multicolinealidad entre las variables independientes en un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Bien? Y por último, esto que en alguna bibliografía no lo plantean como supuesto, pero en otras sí, vamos a decir que las variables predictoras no son estocásticas y se suponen linealmente independientes también. ¿Sí? Las X. Esto significa que de alguna manera no son variables aleatorias, están como dadas por el investigador, van asumiendo distintos valores que van a ir fijando ustedes. Básicamente se refiere a eso. Y además entre sí son linealmente independientes, que es lo que hablábamos recién. De este modelo, entonces, cuando tengamos que hacer o resolver algún ejercicio, vamos a darle sí o sí una salida, ¿sí? No es que ustedes van a tener que estimar esos coeficientes, va a haber una tabla de coeficientes, ¿sí? Seguramente lo van a ver en el práctico, donde sí pueden construir la recta de regresión múltiple, reemplazando acá por los respectivos coeficientes de cada una de las variables independientes. Algo que va a cambiar es cómo calculamos la varianza de la regresión,
¿Se acuerdan que antes la obteníamos en regresión lineal simple como la suma de cuadrados del error sobre n menos 2? Porque como decíamos, bueno, estimamos una pendiente, p es igual a 1, menos 1, n menos 2 siempre, en lineal simple. Ahora, ¿qué va a cambiar? Que la varianza de la regresión va a ser también la suma de cuadrados del error, pero dividido por n, la cantidad de datos, menos la cantidad de pendientes del modelo, menos 1. ¿Bien? Eso por un lado es lo único que cambia. Y ahora el coeficiente de determinación R cuadrado ya deja de ser útil. ¿Por qué? Porque a medida que le vayamos agregando variables independientes, le estamos agregando más información al modelo. Y por lo tanto, ese R cuadrado va a ir creciendo siempre. Podemos seguir incorporando variables y creer que nuestro modelo está siendo mejor. Bueno, entonces cuando es regresión lineal múltiple para evaluar la bondad del ajuste o qué tan bueno es el modelo lineal múltiple que obtuvimos, vamos a mirar el R cuadrado ajustado, que es una medida similar a la anterior, pero que va a incorporar la cantidad de pendientes que hemos considerado. Lo va a penalizar de alguna manera. Siempre R cuadrado ajustado va a ser, en una regresión múltiple, va a ser más pequeño o menor que el R cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, se calcula como 1 menos cuadrados medios del error sobre cuadrados medios totales. ¿Sí? Es decir, cuadrados medios es el cociente entre suma de cuadrados del error dividido sus grados de libertad, n menos p menos 1. Fíjense que acá aparece p. Entonces, mientras más pendientes estimemos, mientras más variables independientes agreguemos al modelo, este p va a ser cada vez más grande. Como está restando acá, ¿qué va a pasar con el numerador? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces, aumenta todo este sustraendo que tenemos acá, y como esto es 1 menos esto que es más grande, me va a quedar más chiquito. El R cuadrado se achica. ¿Sí? Ahí es donde entra la penalización que le damos a este coeficiente, ¿sí? En donde incorporamos la cantidad de pendientes que incorporamos al modelo. Vean que otra forma de escribir este R cuadrado ajustado es hacer 1 menos suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total por n menos 1 sobre n menos p menos 1. Que en realidad, acá, lo único que hicimos, lo voy a hacer acá más rapidito, es desarrollar este cociente. ¿Se dan cuenta? Acá hice suma de cuadrados del error sobre suma de cuadrados total, que sería esto sobre esto. Y acá quedan obviamente invertidos, es decir, n menos p menos 1 pasa acá multiplicando en este denominador, y n menos 1 queda acá arriba. Es decir, es exactamente lo mismo esto que esto, solo que está desarrollado de alguna manera. Y, si ustedes recuerdan, ¿cómo se calculaba el R cuadrado? Para entender esa última expresión que aparece en algunos verdaderos falsos y múltiples choice por ahí en las preguntas. Fíjense, si yo digo que R cuadrado ajustado, ¿no? El R cuadrado ajustado es igual a 1 menos, dice, la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total. ¿Sí? Esto multiplicado por n menos 1 en el numerador y n menos p menos 1 en el denominador. Bien, acá tengo todo esto que está con signo negativo ahí. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se acuerdan cómo calculábamos el R cuadrado? Como la suma de cuadrados de la regresión sobre suma de cuadrados total. ¿Sí o no? Pero a su vez, esto es igual a 1 menos la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Porque la suma de cuadrados total es la suma de los de la regresión más los del error. ¿Bien? Entonces, esto que tengo acá, 1 menos la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total, ¿qué sería? Esta partecita
es lo mismo que tengo acá. Entonces, fíjense que yo podría escribir esto, a verlo con otro color para que se vea, esto también lo podría escribir como 1 menos, abro paréntesis, 1 menos el R cuadrado, ¿sí? Por n menos 1 sobre n menos p menos 1. ¿Por qué les digo que miren esta fórmula? Porque el R cuadrado muchas veces aparece en las salidas y no les dan el ajustado. Entonces, uno de los ejercicios es obtener el R cuadrado ajustado a partir del R cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. En este modelo de regresión lineal múltiple vamos a ver que vamos a también poder hacer pruebas de hipótesis para las pendientes. En primer lugar, vamos a mirar la prueba global F, y ahí sí o sí vamos a trabajar con la tabla de ANOVA, ¿bien? Que es donde tenemos la información de la F. Y fíjense que ahora en la prueba de hipótesis, la hipótesis nula dice beta 1 igual a beta 2 igual a beta 3, es decir, todas las pendientes son iguales a 0. Es decir, todas iguales e iguales a 0. Y vamos a rechazar esa hipótesis nula cuando al menos una de las pendientes sea distinta de 0, o sea significativamente distinta de 0, y por lo tanto haya dependencia lineal al menos con una de estas variables que hemos incorporado en el modelo. ¿Bien? El estadístico de prueba, como les dije recién, es la F. Fíjense que ahora la F ya no tiene un grado de libertad, sino P grados de libertad, la cantidad de pendientes que tiene nuestro modelo. P grados de libertad en el numerador y N menos P menos 1 grados de libertad en el denominador. Esta es la expresión a partir de la cual obtenemos este valor de F, suma de cuadrados de la regresión sobre P, sobre la suma de cuadrados del error sobre n menos p menos 1. ¿Bien? ¿Esto de dónde lo sacamos? De la tabla de análisis de la varianza. ¿Bien? Buscamos los valores críticos, rechazo, ¿no? Eso lo van a ver en el práctico. Y a su vez vamos a poder realizar una prueba de hipótesis ahora para cada una de las pendientes. Ahora la prueba T no es global y no va a ser igual a la F. Cuando estamos en regresión lineal múltiple, cada pendiente, podemos hacer una prueba de hipótesis para cada una de las pendientes. ¿Sí? Y fíjense cómo cambia ahora la prueba global que considera a todas las pendientes simultáneamente. ¿Sí? Mientras que la prueba T solo es individual. ¿Bien? El estadístico en ese caso va a ser una T con n menos p menos 1 grados de libertad, y el estadístico se construye de manera similar, solo que haciendo referencia a cada una de estas pendientes, ¿sí? Bien, entonces podremos hacer, si tenemos p variables independientes, haremos p pruebas, ¿sí? Para cada una de estas pendientes. Pruebas T, sí. Claro, ¿qué pendiente es la? Significativamente distinta de 0. Claro, vas a hacer individualmente una prueba para cada pendiente, y aquella que rechaces va a ser la pendiente distinta de 0, y esa es la que vas a conservar en el modelo. Exacto, correcto. Así es. Muy bien. Bueno, finalmente ya estaríamos en hora. Les dejo acá un ejemplo en el que, con los mismos datos que veníamos trabajando recién para ingresos brutos, inversión en publicidad en TV, le agregamos una variable más, que es inversión en publicidad en diarios, y hacemos el ajuste, ¿sí? De un modelo de regresión lineal múltiple. Esta es una salida típica en donde van a tener el R cuadrado ajustado, la tabla de coeficientes y la tabla de ANOVA. Fíjense que ahora para la prueba F vamos a tomar esta línea que dice modelo, y ahí tenemos el P valor para la prueba global, y luego para cada una de las variables independientes tendremos la información correspondiente a cada una de ellas. Noten algo acá. Este 2, que son los grados de libertad del modelo, teníamos 8 datos, ¿se acuerdan? Y teníamos e incorporamos ¿cuántas variables independientes? En este caso, 2, ¿no? Por eso ahí tenemos 2 grados de libertad para el modelo.
¿sí? Los grados de libertad total siguen siendo 8n-1, ¿sí? Y los del error serán n-p, menos 1. De ahí sale ese 5 que estoy marcando acá. Y entonces, fíjense que estos dos grados de libertad en realidad no hacen a la suma total. Este 7 surge de sumar los grados de libertad del modelo, ese 2, más los grados de libertad del error. Estaría mal si sumáramos todo esto para obtener los grados de libertad totales, ¿no? Ese es un pequeño detalle que por ahí se nos pasa. Bien. Modelo de, perdón, el último temita, el análisis de correlación, te los dejo también para que vean en el práctico. Fíjense, es muy cortito. Agrega una, o sea, es lo que ustedes ya conocen del coeficiente de correlación lineal de Pearson, que tiene, de alguna manera, mide la fuerza o grado de asociación lineal entre dos variables que sean numéricas, ¿sí? Siempre de tipo lineal, nunca se olviden de eso. Se calcula como el cociente de la covarianza entre X e Y sobre el producto de las dos varianzas de cada una de estas variables, ¿bien? Y asume el signo de la relación que tenga, es decir, positivo o negativo, según si el comportamiento de estas dos variables es inverso o directo, ¿bien? Sobre esto, lo único que vamos a agregar es una prueba de hipótesis en donde ese coeficiente a nivel poblacional lo vamos a llamar ρ, y vamos a decir en la hipótesis nula de que ρ es igual a 0, versus que este ρ es distinto de 0, es decir, en la hipótesis nula vamos a decir que no hay correlación lineal entre las variables, y en la hipótesis alternativa de que hay correlación lineal. El estadístico va a ser este que ven planteado acá, que tiene t menos 2 grados de libertad, ¿bien? Y a lo sumo le vamos a dar un valor de probabilidad para que rechacen o no esa hipótesis nula, ¿sí? Este es un tema bastante sencillito y más familiar para ustedes. Bien, hasta acá llegamos. Tenemos, antes del parcial, un práctico más, que es el del miércoles que viene, donde vamos a integrar todos estos conceptos. Insisto, esta unidad es la más larga, la más densa, que tiene mucha información, pero que al mismo tiempo sintetiza todos los temas que hemos visto casi que desde el principio de la materia, ¿sí? Entonces, fíjense que hay estimación puntual, estimación por intervalos, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas. Entonces, es muy importante que no la dejen para el final, ¿sí? Préstenle bastante atención a esta unidad porque es sumamente importante y es casi central, les diría, para el parcial. ¿Bien? Asimismo, recuerden que tienen los horarios de consulta de la semana que viene, lunes, martes y miércoles, y la autoevaluación, que la tienen habilitada el sábado, traten de hacerla antes de los horarios de consulta y cualquier cosita se conectan con nosotras y lo vamos resolviendo, ¿sí? Estudian, yo los vuelvo a ver el jueves en el parcial, ¿sí? Seguramente mañana les termino de publicar bien la distribución de aulas porque un par ya me escribieron pidiendo eso, así que para que lo tengan en cuenta. Suerte, buen fin de semana. Sea alguna madre, feliz Día de las Madres. Si no, saluden a sus madres, si las tienen o no, a la distancia. Así que bueno, buen fin de chicos. Nos vemos. Chicos de la MIT, si queda alguna duda, si no, ya cortamos acá. A ver. Bueno, buen fin de semana. Chao, profe, gracias, feliz día. Ah, gracias. Sí.